Bueno, entonces, nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a hablar en la tarde de hoy de prevención de suicidio en niños y adolescentes. Personalmente, considero que esta es una realidad que realmente no quisiéramos ver, pero tenemos que verla, saberla, conocerla. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. La siguiente. Ok, entonces mi nombre es Liliana Betancourt, yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, soy la coordinadora de la unidad de salud mental del Instituto Roosevelt, soy docente de la Universidad Javeriana en el posgrado de psiquiatría y de psiquiatría de niños y adolescentes, y además de eso soy miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Entonces, vamos a organizarnos. Considero que yo pues voy a hacerles una presentación y al final vamos a tener unos minutos para unas preguntas que ustedes pueden escribir en el chat donde pues en este momento todos están saludando. Entonces, comencemos por favor, o sigamos por favor, Andrés. Bueno, entonces, vamos a hablar de unas generalidades, de unos factores de riesgo y de protección. Vamos a hablar de cómo identificar ese riesgo, vamos a hablar unas conclusiones y después vamos a dar espacio a las preguntas. Es así como tenemos esto organizado. La siguiente. Entonces, como bien les dije, este es un tema que para mí, o sea, particularmente es muy doloroso. Eh, lo primero y el interrogante que todo el mundo siempre se hacía mucho tiempo atrás era que si la depresión infantil existía. Todos pensaban que los niños de por sí, por ser niños, tenían que ser felices, más los niños, obviamente, que en los adolescentes siempre se ha considerado que ellos era normal, por así decirlo, que los adolescentes estuvieran deprimidos o que tuvieran la depre o que estuvieran aburridos. Y realmente pues ya nos hemos dado cuenta dolorosamente con el transcurrir del tiempo que esto no es así. Lo que tenemos que decir ahora, y ya pues esa ciencia cierta de todos, es que la depresión infantil sí existe, y a pesar de todas las estructuras inmaduras que estén en el sistema nervioso central, claro que existe. Tiene unas manifestaciones y estas manifestaciones van a ser diferentes a las manifestaciones que se presentan en los adultos. La siguiente. Esta es una diapositiva que lo que quiere mostrarles como unos datos epidemiológicos de lo que está pasando pues fuera de Colombia. Todos sabemos perfectamente que con la situación que vivimos de la pandemia, obviamente se incrementó toda la depresión, la ansiedad, ¿sí? No solamente en las personas adultas, sino también en los niños y los adolescentes. Entonces, lo que traigo acá es como una evidencia de los datos epidemiológicos que tenemos en este mundo, en este momento fuera del país. La siguiente. Y, eh, y pues es esta parte, que es algo en lo que me quiero detener. Eh, pero antes de detenerme aquí, cuando yo estaba hablando de manifestaciones, más adelante vamos a ser mucho más específicos, pero sí es importante que tengamos presente como que las manifestaciones de los niños, de los adolescentes son diferentes a los de los adultos. Por eso se necesita que nos capacitemos, se necesitan en muchas situaciones que sean algunos expertos en que puedan analizar los casos, porque hay muchas situaciones de acuerdo a la edad en que se infieren los síntomas de acuerdo a la edad. No es lo mismo un niño deprimido de 5 o 6 años a un adolescente deprimido de 16, 17 años, entonces las manifestaciones son distintas. Podemos ver hasta depresiones en niños más pequeños, y entonces vemos todo este compromiso cuando tienen 2, 3, 4 años, todo este compromiso
regresiones, de aquellos aspectos de neurodesarrollo que ya habían alcanzado, de independencia que habían alcanzado, cómo retroceden, cómo pueden retroceder en el habla, cómo pueden retroceder en un control del esfínteres que habían alcanzado, o cómo empiezan a presentar síntomas psicosomáticos, como nosotros los llamamos, que son el dolor abdominal, el cólico, más adelante la migraña, y cómo hacemos exámenes y exámenes y no encontramos nada, y lo que está pasando son unos síntomas depresivos o unos síntomas ansiosos. Esta diapositiva la traje y me parece vital, o sea, me parece muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esta diapositiva que quiero mostrarles es como la realidad de lo que pasa de verdad, verdad en el sistema nervioso cuando hay depresión y cuando hay estrés. Si se dan cuenta, hay una flecha que dice estrés. Sí, en esa palabra de estrés puede estar completamente como sinónimo todas las circunstancias de la vida que le hayan causado o que le causen a un niño una dificultad, un mal momento, un episodio de tristeza, puede ser sinónimo de esto. Lo que quiero mostrarles con todo y estas flechitas que ustedes ven que suben, que bajan, que vienen y van, ¿sí? Este es un cerebro que está visto del lado lateral, medio lateral, ¿sí? Y lo que vemos acá en este cerebro son las partes del cerebro que están comprometidas en todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, con la atención, con la memoria, con la concentración, o sea, con todas esas funciones que se comprometen cuando los pacientes empiezan a tener episodios depresivos o síntomas ansiosos y los vemos como síntomas representados. Ustedes podrán decir, y todas estas flechas que suben y que bajan, ¿qué significan? Significa que hay una desregulación. Cuando empieza a pasar el estrés, que lo que vemos en muchos niños, que todos los papás, los adolescentes, no, es que tiene la vida perfecta, nunca le ha pasado nada, no le falta nada, ¿sí? Pero lo que va sucediendo muchas veces es que son situaciones que se pueden ir acumulando y cuando aparecen, sucede alguna otra cosa o llega la misma adolescencia con su factor hormonal, ¿sí? Entonces desencadena unos síntomas que no nos esperábamos. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es cómo hay una influencia de ese estrés en el hipocampo, en el hipotálamo, cómo aparece el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés y hace todo un desequilibrio en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y esta diapositiva de paso también que nos muestra como esto es la realidad, esa es la evidencia de lo que biológicamente o bioquímicamente sucede, ¿sí? Lo que nos está mostrando también es, para esto es que sirven, es donde tienen influencia los tratamientos, tanto los tratamientos psicoterapéuticos, tanto los tratamientos farmacológicos, que yo sé que es un tema que es bastante álgido para los papás y es completamente comprensible, pero lo que les quiero mostrar es por qué sirven las medicaciones. Sí, las medicaciones sirven porque hasta este plano y hasta dependiendo el grado de intensidad de los síntomas, ¿sí? Una psicoterapia o un cambio en el factor ambiental puede no ser suficiente y necesitar algo más. ¿Sí? Entonces la diapositiva nos muestra es como la evidencia del por qué necesitamos ese algo más. Para poder llegar a todas esas sustancias, necesitamos sustancias químicas que han sido ya ampliamente estudiadas, muy seguras, ¿sí? Que deben ser manejados por especialistas con experiencia, pues definitivamente en estos temas, para que pues obviamente los pacientes salgan adelante y los papás están tranquilos. Entonces, esta es la razón de esta diapositiva. Esta diapositiva nos explica realmente todo lo que pasa en un síntoma depresivo, en un síntoma ansioso, en la misma parte de un paciente hacer un acto impulsivo de un intento de suicidio. Esta diapositiva nos demuestra esto. La siguiente. Entonces, ¿qué quiero mostrar con estas dos? Acá, que es algo que pues ustedes escuchan, que la gente habla, que la gente dice, que lo pueden ya encontrar como muy hasta en revistas, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles es la realidad bioquímica de esto. Estos son los neurotransmisores que en especial se encargan de que nosotros estemos, de que los niños estén, de que los adolescentes estén de buen ánimo, de que puedan manejar las cosas, de que tengan la capacidad de tener una circunstancia y salir adelante,
¿sí? Entonces tenemos la dopamina, tenemos la noradrenalina, tenemos la acetilcolina, ¿sí? Y acá lo que quiero mostrarles, tal cual como dice la diapositiva, es qué pasa cuando se bajan, o sea, realmente es qué pasa cuando hay un desequilibrio, qué pasa cuando no se están funcionando bien. Entonces, miren, cuando tenemos una disminución de dopamina, las personas se ponen agresivas, irritables. Cuando está la serotonina, miren que de una vez, acuérdense que esta es la famosa del neurotransmisor del que hablan, cómete un chocolate, cómete un helado, pero realmente pues ya cuando hablamos de cuadros depresivos no podemos estar prescribiendo ni chocolate ni helado como una opción para el tratamiento, ¿sí? Y vemos cómo también en esta están todos los estados de depresión, están todas las partes de la rabia. Acordémonos que la rabia y la irritabilidad son síntomas depresivos también. ¿Cómo afecta la parte de la acetilcolina? Y empezamos a tener pérdidas de memoria, problemas de memoria, ¿sí? En los niños entonces empiezan a tener, ¿por qué empiezan a tener disminución en el rendimiento académico? Acá esta es la explicación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, ya en más grandes, con todo lo que tiene que ser con la noradrenalina, pero realmente todos estos neurotransmisores trabajan en conjunto, ¿sí? Del otro lado, lo que quiero mostrarles es qué pasa en líneas generales cuando un cerebro de un niño se estresa, ¿sí? Cuando se estresa por cualquier circunstancia. Encontré esta que es como, en especial cuando los padres los gritan, o una docente los gritan, o sea, lo que realmente ocurre en este cerebro, así como vemos que estos neurotransmisores se bajan, ¿sí? Entonces vemos también cuáles son los efectos, o sea, el miedo se activa y cuando el miedo se activa estamos hablando de un sitio que se llama la amígdala, o sea, eso existe en un lugar que está en el cerebro y empieza a trabajar mal. Miren que la parte de la noradrenalina y la adrenalina y la dopamina no empieza a trabajar a favor de los aspectos positivos que tiene que hacer, que es prestar atención, que estar con la parte de la actividad y de la creatividad, sino al contrario, preparándose para huir, para no estar asustado, lo que uno hace cuando está asustado o está ansioso. Obviamente este proceso de aprendizaje se va a bloquear y empieza a mandarle señales al niño de señales de sensaciones donde él empieza a sentirse inseguro, amenazado y con peligro. Entonces yo, la verdad, lo que quiero mostrarle con las 3 diapositivas antes de empezar a hablar ya como de, miren, estos son los síntomas, vamos a tener cuidado con esto, estos son los riesgos, es la explicación bioquímica, biológica, o sea, que existe de la evidencia, que tiene ya todos los estudios mejor, suficientes, ¿sí? Donde podemos ver qué es lo que pasa en unos síntomas depresivos, qué es lo que pasa en unos síntomas ansiosos, qué es lo que pasa cuando tenemos un niño, un adolescente con impulsividad, con trastornos de alimentación, con intentos de suicidio, con gestos de suicidio. Esas 3 diapositivas es lo que de alguna forma, creo pues pueden haber diferentes maneras de presentarlo, de mostrarlo, pues yo escogí esta, ¿sí? Y nos pueden tener como la idea de que sepan, no es algo en especial, no es algo voluntario, no es algo que le digan al niño que eso se te va a pasar ya, si tú ya lo tienes todo, ¿qué te pasa? O sea, realmente cuando ya todos estos neurotransmisores están comprometidos, no es una palabra la que va a ayudar a mejorar al paciente. Ojalá fuese así, sí, pero si estuviésemos enfrente de eso, esto no sería una depresión, esto sería un mal momento, una reacción adaptativa y eso tiene otros procesos y otros tiempos diferentes. La siguiente. Sí, entonces acá lo que quiero pues mostrar, hablando de las mismas sustancias, pueden haber muchas formas, estas son unas formas, ¿sí? Entonces los papás me dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para que mi hijo esté contento? ¿Yo cómo hago para que en medio de todo esto mi hijo no esté tan estresado, no esté tan tensionado? Sí, entonces acá lo muestro por así decirlo de una manera muy light. Pero si se dan cuenta, miren los patrones que están involucrados en todo esto. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que un cerebro normalmente, no estoy hablando de voy a dar un medicamento para aumentar la dopamina, estoy hablando cómo normalmente, ¿sí? Puedo yo como papá, como docente, como profesor, estimular que mis alumnos, mi hijo, los niños que tenemos alrededor realmente tengan unos buenos niveles de estas sustancias que los van a proteger indudablemente de no enfermar,
¿sí? Entonces hablamos de dormir las horas que tocan en este momento de pandemia. Todos, la parte de los horarios ha sido muy afectada y de verdad la recomendación que siempre se da es, por favor, hay que tener horarios para los niños, no los perdamos, por favor, ¿sí? Los logros que tengan los niños diarios hay que celebrarlos, hay que felicitarlos, así sean muy pequeños, todo ese tipo de cosas va a tener que ver con la motivación y claramente con un tema que vamos a hablar un poco de ellos, que es la autoestima, que la vemos bien, muy afectada cuando vemos estos pacientes involucrados en estos síntomas depresivos o con intentos de suicidio. La oxitocina, acordemos que la oxitocina es la hormona del apego, ¿sí? ¿Esa en qué tiene que ver? Tiene que ver con el contacto físico, ¿sí? Con el contacto físico, con el abrazo, con el beso, ¿sí? Con la cercanía que tengamos con nuestros hijos. Por eso dice, medita, dale un abrazo a alguien, haz un acto de generosidad, pero tiene que ver más es con eso, con la relación con el otro, con el contacto con el otro, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a la edad, cada profesor, cada mamá tendrá la creatividad para imaginarse cómo puedo yo hacer para que esto se estimule en mi casa o en mi salón, ¿sí? La serotonina sí tenemos todo esto que es el agradecimiento, aparece, y creo que en todo aparece una línea de valores que para mí cruza transversalmente todo esto, ¿sí? Entonces aparecen los valores que tienen que ver conmigo mismo y con el otro, el respeto, la lealtad, el agradecer, todo esto tiene que ver con la serotonina, enseñarlos a que recuerden sus momentos importantes, cuéntanos cómo te fue el fin de semana y qué hiciste el fin de semana y mostrarle cómo fue importante lo que hizo ese fin de semana y lo bien que lo pasó, o sea, cómo ir llevándolos por ese tipo de caminos de que sientan que esos aspectos sencillos de la vida, que puede ser simplemente, no sé, o sea, ver una luna, ver el sol, salir a caminar, como niños podemos empezar a que ellos tengan, le den valor a ese tipo de situaciones muy simples, ¿sí? Y no necesiten como de las grandes cosas, de los grandes estímulos para pues sentir esto. Pero esto tiene que ver es con la parte de la serotonina. Y obviamente tenemos la parte de las endorfinas, por eso al lado, y pues mis pacientes en general, yo en general soy una promotora del deporte como tal para todos. Realmente es algo que mis estudiantes, mis residentes me escuchan, sí, creo en esto totalmente, sí, entonces miren todo lo que produce el deporte, la traje aparte, sí, y ya hay bastantes documentos, bastantes artículos que muestran cómo las personas que hacen deporte, sí, de verdad en una rutina, con una buena alimentación, claro está, pueden estar protegidas de padecer síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Obviamente hay otros factores que se involucran, pero pues realmente lo que vemos es esto, o sea, el beneficio del deporte en el cerebro pasa todo esto, disminuye los niveles de estrés, libera las endorfinas que estamos hablando de los niños, miren, practican hobbies, que se rían, que estén en contacto con seres queridos, bailar, cantar, o sea, todo lo que tenga que ver con la actividad física. Esto es lo que se ve en la otra diapositiva, impulsa la creatividad, claro que mejora la autoestima, mejora la confianza, ¿sí? Potencia todo lo que tiene que ver memoria, concentración, atención, estos chicos que tienen déficit de atención, parte del tratamiento, parte de los cambios ambientales, debe haber un componente de estos. Llega un momento que ya están grandecitos y las terapias pueden perfectamente aburrirlos y hay que buscar una actividad, ¿sí? Una actividad física que de alguna manera estimule esas áreas donde hay dificultades y se una la motivación y el niño sienta las ganas y vaya y estamos colaborando, no estoy diciendo que ese sea el tratamiento, a la mejoría y la evolución de estos pacientes. La siguiente. Entonces vemos acá ya entrando, pues ya diciéndoles como la parte biológica, la parte bioquímica, la evidencia de que esto existe, esta es la realidad, esto es lo que vemos, ¿sí?
porque a veces los papás creemos o las mismas profesoras es algo de voluntad, de proponerse, y pues realmente no es así. Es más, la voluntad tiene un sitio en el sistema nervioso donde esos mismos neurotransmisores tienen que estar regulados de tal manera para que la voluntad pueda trabajar. Además, si no hay nada que nosotros hagamos, sentamos, podamos sentir, pensar, que no tenga que ver con nuestro sistema nervioso central, eso no es factible. ¿Ok? Entonces, cuando vemos y hablamos ya, por ejemplo, síntomas, ahorita alcancé como a contarles algunos, pero por ejemplo los niños, yo lo divido acá como niños y adolescentes, ¿sí? Y pues vuelvo y les digo, pueden haber muchos cambios de comportamiento, ¿sí? Que nos tienen que llamar la atención cuando me dicen, hablemos de riesgos, de factores de riesgo, de cómo me doy cuenta, de cómo siempre le digo a los papás, y la verdad es, por favor, ¿sí? No minimicen ningún cambio de comportamiento de sus hijos, no lo minimicen, ¿sí? Es, es como el letrero grande tanto para los adultos como para los niños y los adolescentes en general. Entonces, en niños, los retrasos en el desarrollo, o sea, vemos que empieza para atrás todo lo que había alcanzado, o algunos aspectos que había alcanzado, socializar, hablar, comer solo, ¿sí? Aislarse, ¿sí? Aislarse, control de esfínteres, la misma parte de caminar, todos esto nos tiene que llamar la atención. Estoy hablando de niños muy pequeños. Aquí aparece algo que pues a veces a algunas personas les impacta, cómo estos pacientes con retrasos en el desarrollo se confunden, ¿sí? Estos tienen sus retrasos en el desarrollo, tienen una depresión y se confunden con niños de patologías autistas. Y donde este niño caiga en manos de un profesional, caiga en manos de un sitio que no lea bien los síntomas, la historia, qué es lo que está pasando, y haga un buen diagnóstico, este niño termina tratado como un autista. Y al terminar tratado como un autista, lo más seguro es que va a asumir muchos elementos autistas y funciona como tal, sin serlo. Y estamos hablando en niños menores de 5 años, que es un riesgo grave y altísimo, ¿sí? Entonces, están todas las alteraciones del vínculo con la relación madre-hijo, que pues sabemos perfectamente que la relación pues es muy importante el papá en la relación, pero las alteraciones que se observan más son con la mamá, la parte psicosomática, lo que les estaba hablando, pensamos migraña, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolores inespecíficos que le hacen miles de exámenes al niño y no le encuentran una explicación, vómitos repetitivos, todo este tipo de síntomas que no le encuentran una explicación pueden perfectamente explicarse a través de un síntoma ansioso, de un síntoma depresivo. Aparecen las pataletas, la irritabilidad, el bajo rendimiento académico, el no adaptarse al colegio, cuando ya están más grandecitos toda la parte del oposicionismo. Acá, en la medida que empieza a aparecer el lenguaje, dependiendo de la capacidad cognitiva de cada niño ya cuando tiene como 7, 8, 9 años, son capaces de expresar que no están bien. Y muchas veces nuestros pacientes, nuestros hijos nos están diciendo algo y lo pasamos por alto. Y es muy importante escucharlos porque cada frase muchas veces tiene un mensaje que pues, nos puede estar diciendo algo que se nos escapa de lo que pasó en el colegio, de lo que le pasó en la ruta, de cómo le dijo la profesora, de qué fue lo que pasó con el compañero. Y también hay que estar preguntando, ¿cómo te fue? Es que casi no habla porque tiene 4 o 5 años y no cuenta mucho, no importa. Siga preguntando mamá, siga con interés de verdad, centrado a los ojos, no pegado al celular, y cómo te fue, y qué hiciste, y qué tal te quedó la tarea, qué bien, o sea, todo ese tipo de aspectos sí los tenemos que tener en cuenta con ellos en toda esta parte académica, porque cuando ya están más grandes y empiezan, son capaces de decir, estoy triste, estoy aburrido, este niño me hizo tal cosa, este niño me hizo la otra, y lo más importante de todo es que no podemos minimizar eso. Quizás a la edad de muchos papás, 30, 35, 20, 25, la edad que sea, eso que están diciendo el niño quizás para el papá sea algo muy sencillo, ¿sí? Pero para el niño es lo que está viviendo en ese momento. Entonces, siempre digo a los papás, imagínense ustedes con un problema en el trabajo, con un par, con otro de 40 años,
¿sí? Que se la esté montando, por así decirlo, que le está haciendo la vida imposible, o el mismo jefe siendo el sinónimo del profesor del niño. Ahora imagínense un personaje de 6 años, ¿con qué herramientas va a poder afrontar una situación con un docente, con otro niño más grande en la ruta o en el recreo? No las tiene, no las tiene completas, no las tiene. Entonces, ese tipo de situaciones son las que siempre le digo a los papás, hay que ponerse realmente, ser empático, que es ponerse en los zapatos del otro, en ellos. En los adolescentes ya vemos algo mucho más florido, ya podemos decir que en adolescentes, sobre todo en los más grandes, los cuadros son muy similares a los de los adultos, pero hay una franja de adolescentes que es las sorpresas dolorosas que se llevan los papás. Todo estaba bien, todo estaba perfecto y el muchacho hizo un intento de suicidio y aparentemente todo estaba bien. Entonces vemos estas alteraciones de estado de ánimo, del sueño, del apetito, empezamos a tener dificultades con los amigos, se pueden escapar del colegio, empiezan a vivir situaciones de riesgo que nunca habían estado comprometidos, empieza a fumar, a consumir cannabis, alcohol, y entonces empieza a haber este manejo de que es algo obviamente que tiene que ver con la parte cultural, con la parte social, sobre todo de cómo la familia maneja estos conceptos, porque pues no sé, al papá le parezca normal que su hijo a tal edad ya esté bebiendo y que fume, y porque yo lo hice, o sea, ahí nos encontramos en un universo que es bastante pues discutible y que pues los papás discuten y pelean hasta con nosotros por eso, pero pues realmente lo que nosotros vemos es cuando estamos haciendo historias clínicas es que el cambio fue que empezó a fumar, el cambio fue que empezó a tomar trago, ¿sí? Entonces empezamos a ver todo ese tipo de cambios y posteriormente vemos síntomas depresivos, vemos intentos de suicidio. Vemos la ansiedad lo vemos caminando de un lado para el otro, desesperado, comiendo mucho, no comiendo nada, inquietos, ya no les importa lo que antes hacía, lo que antes les llamaban la atención, agresivos, rebeldes, entonces no, es que como es adolescente, entonces sí, no nos podemos quedar solamente que como es adolescente, así pensemos que la adolescencia tenga unos cambios, nosotros sí tenemos que estar siendo una presencia en ellos. Yo siempre que es una presencia no presente porque perfectamente los adolescentes se molestan si uno está, ¿qué haces? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Entonces los papás, los docentes, nos toca construir una forma de estar presentes, ¿sí? Que ellos no nos estén visualizando. Pero aunque ustedes no lo crean, los adolescentes sí se dan cuenta que los papás les prestan atención. Sí, no es que yo estoy en mi cuarto y ellos saben perfectamente que el papá está en el otro cuarto, pero que el papá sabe lo que le está haciendo. Como hay adolescentes que le pueden decir, no, mi papá se mete al cuarto y no tiene ni idea de lo que yo hago. ¿Sí? Y cuando uno escucha las otras historias de mi papá está en el cuarto y yo sé que él está pendiente de lo que yo hago. Y realmente cuando uno va a escuchar al papá, ese papá sí está pendiente, ¿sí? Es decir, esa es como la presencia, que yo sé que no es fácil porque es una presencia diferente a la que se hace en la infancia. En la infancia es una presencia que es de frente, con aquí estoy, mira qué tal, y en la adolescencia, en esos espacios que tenemos que dejarlos para que construyan, para que sean, de alguna forma y de alguna manera los papás y los docentes y todos los adultos en general, que somos los responsables de la salud mental de todos los niños y los adolescentes, tenemos que estar presentes. La siguiente. Entonces, estos factores de riesgo, esta diapositiva también quiero que la tengan presente porque esta diapositiva también va cuando empecemos a hablar de la parte del suicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá con esta diapositiva? Entonces, estos son los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, cuando yo les estaba diciendo, miren que hay unos factores, miren que hay unos factores, entonces miren todos los factores de riesgo que hay. ¿Sí? Es decir, con todos estos factores es que se construye que un paciente tenga una depresión, que tenga una ansiedad. Me han escuchado, les he dicho varias veces la palabra ansiedad, porque la ansiedad está al lado de la depresión. Viven juntas, es como si estuvieran en una misma casita. Entonces, aparece la depresión, muchas veces aparece la ansiedad primero, debuta la ansiedad primero, aparece con inquietud, con que no me hallo, no sé qué me pasa, dejo de dormir, como mucho, empiezan a aparecer esos síntomas y posteriormente aparece la depresión con toda. Entonces muchas veces no buscan apoyo en la parte ansiosa y cuando ya vemos, ya tenemos cuadros depresivos, cuadros con gestos suicidas
Y como muchas veces aparece la depresión primero y después trae con ella la ansiedad. ¿Okay? Pero lo que quiero mostrarles es que las dos van juntas, no podemos minimizar que porque está ansioso no va a llegar la depresión, nos tiene que llamar automáticamente la atención automáticamente nos tiene que llamar porque esto puede evolucionar hacia otra situación pues peor. Eh, vamos con todo lo que tiene que ver, vamos con todo lo que tiene que ver con la parte genética. Claramente si yo como papá tuve depresión, la mamá estuvo deprimida, los abuelos, nosotros tenemos que tener los ojos más alertas todavía en esa población. Si, o sea, nosotros como papás, si yo sé que tuve un episodio depresivo y tal, yo tengo que estar muy pendiente de qué es lo que está haciendo mi hijo, cómo se está sintiendo, porque él tiene un factor de riesgo que está ahí. Como puede que no pase absolutamente nada, como puede que pase algo. Los eventos adversos en la vida, ¿sí? O sea, las experiencias que son emocionalmente traumáticas, ¿sí? Aquí está el maltrato, aquí está el bullying, acá está el matoneo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, para mí la palabra maltrato encierra una cantidad de cosas, entonces aquí va el abuso, la violencia, los castigos físicos, el maltrato verbal, o sea, todo este tipo de situaciones van en la palabra maltrato, ¿sí? Acá están los problemas perinatales, que son pues más de pues algo orgánico, si obviamente tuve problemas en el parto, este cerebro no va a funcionar igual y pues él no va a reaccionar igual, va a tener una vulnerabilidad distinta y muy de repente puede tener una afectación en su parte cognitiva, lo que lo hace un muchacho más vulnerable, más sensible a todo esto y tenemos que tener las alarmas prendidas en esta población. Los acontecimientos de la vida, o sea, obviamente si se le muere el papá, la enfermedad, se muere el papá, se enferma la mamá, si una enfermedad grave, las separaciones de los padres cuando son inadecuadas, ¿sí? O sea, hay separaciones de los padres, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien que los papás se separen, pero realmente cuando hay un hogar donde hay gritos, hay agresividad, no es un buen hogar para un niño, es preferible tener un hogar tranquilo de un par de papás que ejerzan su función de padres por aparte de manera adecuada con este niño, aunque ya no sean pareja. De eso tiene mucho más beneficio un niño y si tiene la conciencia de que soy papá, ya no soy pareja aquí y tengo que hacer el mejor papel aquí, excelente. Lo mismo para la mamá. ¿Sí? Entonces, estas separaciones de padres que son de manera inadecuada son las que los maltratan, ¿sí? Y que se convierten en un factor de riesgo. Personalmente, a veces creo que no podemos solamente siempre categorizar porque realmente está pasando mucho. Entonces, no, es que los papás son separados. Oiga, o sea, eso delante del niño es como ponerle ya el letrero, como es que porque sus papás son separados, entonces le va a ir mal. Y pues realmente la ecuación posiblemente no sea así. Yo personalmente he visto muchos pacientes en consulta que la ecuación, pues tal cual, no es por eso. Sí, eso está bien, es por otro lado. ¿Sí? Entonces eso es importante y también pacientes, pues niños en colegio funcionando y pues la idea es esa. Obviamente hay separaciones y lo más común que se ve claramente es que la separación de los papás es inadecuada y entonces el niño es el que lleva de la peor. Las experiencias tempranas negativas de la vida, o sea, si yo tengo una mamá maltratadora, yo tengo una mamá también, bueno, hay mamás depresivas, hay mamás ansiosas, hay papás depresivos, papás ansiosos, con consumo de alcohol, ¿sí? Estos factores ambientales, que son experiencias tempranas negativas, pues claramente van a afectar, si tienen una red de apoyo inadecuada, llámese inadecuada cualquier factor que no le esté dando tranquilidad a un niño en ese momento que se está formando, claramente es un factor de riesgo. ¿Cómo lo cuiden? Si yo, pues, claro que me pueden decir, doctora, ¿qué puedo hacer si yo trabajo, yo tengo que llegar a las 8 o 9 de la noche? Sí, yo lo entiendo perfectamente, señor, pero a ver si nos buscamos qué herramienta construimos en que él no se sienta solo, el que no se sienta apartado. Estamos en un niño que se está construyendo, ¿sí? Los primeros 8 años de vida de nuestros niños se está construyendo la personalidad, es decir, quién va a ser, cómo va a reaccionar,
cómo va a solucionar los problemas que se le presenten con las personas, con sí mismo, con el alrededor. Entonces, los 8 primeros años, no estoy diciendo que los otros años no sean importantes, pero la base, como cuando estamos construyendo un edificio, eso que está, los cimientos, son en los 8 primeros años de vida que estamos haciendo y son donde los niños necesitan pues toda la atención, toda la calidad de cuidado parental posible. Ya cuando están, pues si mamá trabaja, yo estoy solo con ellos, pero ellos pueden más adelante entender, bueno, mi mamá trabaja, entonces nos organizamos así, pero los primeros años son años que marcan en la vida de un individuo. Empezamos con algo que es muy importante y que escuchamos mucho en la consulta, que son las características cognitivas y temperamentales, o sea, la por autoestima, las condiciones negativas, dificultad en la regulación emocional. O sea, si nosotros empezamos a escuchar que un niño tiene este discurso, es un factor de riesgo que nos tiene que llamar la atención. La siguiente, por favor. Estas diapositivas se las traje porque es importante también que tengamos en cuenta que los papás también se estresan, se deprimen, se desgastan, no por los hijos, sino por la vida como tal, y creo que los hijos le dan una preocupación por la responsabilidad que tienen. Y en este estudio, que ese estudio fue hecho, pues ahora reciente con esto que está pasando en la pandemia, ¿sí? Vimos cómo los que tenían peor salud mental en este estudio, en un 44% eran los papás que tenían hijos, aumentaron el consumo de alcohol los papás que tenían hijos y los que más tuvieron dolorosamente pensamientos suicidas fueron los papás que tuvieron hijos. Entonces es como un llamado de ver cómo todo lo que yo hago como papá, sí, también cómo influye pues en la vida de mi hijo, lo que puedo de repente no estar viendo ya más adelante, sí lo puedo ver. La siguiente. Entonces ya entramos acá a este tema, que es un tema bastante doloroso, álgido, que es el suicidio, ¿sí? Entonces, esto es una diapositiva, ustedes pueden encontrar todos los datos en este momento, la página de Medicina Legal está, pues la podemos ver todos y estamos con estos datos. El suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes, el primero son la parte de los accidentes. En el 2018, más de medio millón de jóvenes se suicidaron en el mundo, imagínense esto, ocurría un suicidio cada 40 segundos, ¿sí? Y pues dolorosamente ocurre mucho más en los países de bajos y de medios ingresos, ¿sí? Entonces vemos como la mortalidad por el suicidio es mucho más alta que la que está causada por la guerra y los homicidios. La siguiente. Eso es lo que está pasando en Colombia, lo que ha sucedido hasta el 2017. En este momento, las estadísticas dolorosamente están más altas. Vemos cómo fue el incremento y en este momento está mucho más elevada la siguiente. Y en esta vemos cómo las edades de los 15 a los 19 años, cómo fueron incrementándose. ¿Sí? Lo más triste es que en este momento ya no son solamente las edades de los 15 a los 19 años. Lo más triste es que ya están los niños más pequeños comprometidos también. La siguiente. Entonces, del suicidio, ¿qué hay que decir? El suicidio no es un evento aislado, ¿sí? Completamente, ¿sí? No es solo un evento, no es un hecho, sino el evento, el suicidio es un proceso, ¿sí? Es un proceso que se vino dando, gestando, que posiblemente los síntomas no eran visibles, ¿sí? No eran visibles en determinado momento y lo que se llegó a ver de lo que ese niño adolescente estaba mal es el acto suicida. ¿Qué tenemos que saber? Que hay un espectro, ¿sí? O sea, hay un espectro, nosotros llamamos un espectro suicida. ¿Qué es eso? ¿Sí? O sea, que hay un espectro, es decir, como si fuera por pasos, pero realmente no tiene que llevar la secuencia. ¿Okay? Puede haber primero un gesto suicida, una ideación suicida, un gesto suicida, una conducta suicida, un intento suicida y obviamente un suicidio consumado. O sea, claramente hay pacientes que pueden recorrer ese proceso, ¿sí? Pero también puede que en cualquier momento un paciente presente comience por cualquier lado o presente cualquiera de estos del espectro. Que vemos que en los niños y en los adolescentes es muy cambiante, ¿sí? Y a veces no podemos decir que
o sea, que esto va a pasar con esto. Lo único que sí hay que decirle dolorosamente a los papás es que si un hijo, un niño, un alumno menciona una idea de muerte, una idea de suicidio, si hay que analizarla profundamente, ¿qué es? ¿Sí? Nos encontramos en la consulta niños muy impulsivos y hay que saber, por ejemplo, indagarlos, preguntarlos. Dice, yo dije que me quería morir, pero porque tenía mucha rabia. Ok, entonces yo le pregunto, ¿y qué es la muerte? Entonces yo tengo que saber, a ver si de verdad, verdad sabe qué es la muerte. ¿Y qué le pasa a las personas cuando se mueren? Y si te mueres tú, te volvemos a ver. Y, o sea, como de verdad, verdad, en qué está. Y tú te has imaginado, obviamente hay papás que se impactan, hay mamás, hay profesores que se impactan. Obviamente ese tipo de preguntas se hacen, deben hacerse por personas que sepan hacerlo, pero son preguntas que se tienen que hacer. O sea, no puede llegar un paciente con una idea de muerte a una consulta de urgencias o una consulta externa, una consulta de telemedicina, con uno de estas inquietudes de la mamá y entonces yo me voy por las ramas y no pregunto, no tengo que saber preguntar, que voy a preguntar, pero lo más importante es saber que si este paciente tiene un concepto de muerte como tal, si se lo ha imaginado, si tiene un plan de verdad, o como muchos contestan, no, yo dije eso para asustar a mi mamá, ¿sí? Entonces nosotros vemos, ok, entonces vamos a ver de verdad, verdad, si esto es de verdad, verdad para asustar a la mamá. Entonces vemos cómo viene, ha estado triste, ha estado con cambios, no ha estado perfecto. Lo que pasa es que es necio, inquieto y qué programa de televisión está viendo. Hay que hacer una muy buena historia clínica nosotros para poder decir qué pertenece al espectro suicida y qué no pertenece al espectro suicida. Entonces, que hay muchos mitos. Yo solamente traje uno que está acá en esta en diapositiva y es, uno de los mitos es que creen que todo el espectro suicida, lo voy a llamar así, es solamente para llamar la atención. Y la realidad es que no es para llamar la atención. Realmente, cuando es un intento suicida, es ya un acto desesperado de sufrimiento de una persona. Totalmente. Obviamente me puede decir, y si es impulsivo, pues esa impulsividad se tuvo que haber construido desde algo que este paciente no puede tolerar o no puede manejar. Igual está sufriendo. La siguiente. Entonces, es más común en adolescentes que en niños, pero en ese momento dolorosamente se está dando en niños. Todas las lesiones autoinfligidas, lo que son el cutting, pues ahora empiezan a tener más relevancia. Nosotros vemos, ahora me corté, entonces uno empieza, bueno, ¿por qué se cortó? ¿Ya? Entonces, ¿te quieres morir? No, no me quiero morir. ¿Okay? Y entonces, tengo mucha rabia, cuando me corto se me quita la rabia, cuando se me corto se me calmo, lo hice para que mi mamá se molestara, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver como con lo que está pasando, con el espectro como tal, y pues claramente sí necesita ser revisado por profesionales de salud mental que sí tengan experiencia en esto, eh, para ver qué tipo de tratamiento necesita el paciente. Entonces, lo que les estaba hablando ahorita del concepto real de muerte sale aquí. Hay niños muy pequeños que no saben qué es la muerte. También, por ejemplo, hay que cuidarlos. Entonces vemos duro, mi abuelo se murió ahora en COVID, él está en el cielo y el niño apareció casi botándose por la ventana. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que el abuelo estaba en el cielo y iba a alcanzar allá. O sea, a ver. ¿Sí? Entonces es categorizado como un intento de suicidio. ¿Okay? Entonces, todos estos datos es muy importante saber si el niño de verdad, verdad o el adolescente tiene el complejo de muerte claro. La siguiente. Bueno, estos son los factores de riesgo en los que están involucrados de los que estamos hablando. Aquí son más específicos. Cuando hablamos de genética, pues hablamos todas estas enfermedades mentales, las no modificables. Cuando hablamos de las modificables, es claramente las que pueden recibir tratamiento, las que los papás están con los ojos alerta, porque pues ellos lo padecieron, entonces, ¿cómo protejo a mi hijo de esto? Y pues los que realmente hay algunos que no son modificables, como por ejemplo lo que está pasando ahora nosotros con el COVID, o sea, cómo podíamos nosotros inicialmente en el año pasado, en los primeros 6 meses, ir a hacer otras cosas de lo que no estaba permitido en el momento de desconocimiento del virus, de cómo se comportaba, todo ese tipo de cosas eran completamente no modificables. La afectación más grande que tuvimos a nivel socioeconómico es algo que en ese momento tampoco fue modificable,
Entonces, esos factores de riesgo están. La siguiente. Esto ya pues es lo mismo que, pues, que venimos hablando. La siguiente. Ok, entonces acá están otros factores de riesgo, bueno, están involucrados los mismos, sean individuales, familiares. Hay unos factores de protección que es bien importante, o sea, bien importante eso, ¿no? La habilidad que nosotros la podamos enseñar desde chiquitos a nuestros hijos en solucionar los problemas y los conflictos. ¿Cómo ayudamos a favorecer esa autoestima? ¿Cómo ayudamos a que sean flexibles cognitivamente, que no sean tan rígidos? Es que es así, como no me salió así, entonces es un desastre. O sea, el cerebro ubicado en blanco y negro, si es blanco es perfecto y si negro es un desastre. El gris no existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, en los cuales los papás desde niños tenemos bastante influencia y lo podemos modificar. Claramente las redes de apoyo social, es decir, la familia, los amigos, personas valiosas alrededor de ellos que puedan favorecer, mantener sus valores, son factores que van a proteger a nuestros hijos de esto, ¿sí? O sea, si estamos en un hogar donde ya había una disfunción familiar y caímos en la pandemia, imagínense ese pobre niño cómo la pasó durante la pandemia con los dos papás encerrados, ¿sí? Ahora, si había una pareja que tenía una buena relación y pudieron organizarse de una manera sincrónica con él también, pues este niño claramente tuvo que tener mejores resultados que el pobre que tenía una familia disfuncional. La siguiente. Estas son unas características, ¿sí? Unas características que yo quise traer como en 2 diapositivas, y hay muchas más, pero aquí nos quedaríamos, de lo que pasa con los niños con intentos de suicidio. Uno los escucha y son niños que carecieron de relaciones de confianza con sus familias, con sus amigos durante la crianza, ¿sí? Y que percibieron que no había interés por ellos, que no había respeto por ellos y claramente pues mucho menos no se han sentido queridos. La siguiente. Son niños que cuando estos niños, y es algo muy confuso y a los profesionales de salud, puede, si no tienen experiencia en el tema, los niños que hacen intentos de suicidio a veces son muy ambivalentes. Entonces a veces ustedes los ven que pueden aceptar o rechazar la ayuda, entonces el profesional se siente rechazado, apartado, eso pues causa, pues no es bien. Y pues claramente eso también tiene que ver con la parte de ellos de no saben si vivir o morir. Es decir, no nos podemos cansar de ver cómo ellos puedan recibir un apoyo, el que sea, pero tienen que recibir un apoyo. Esa ambivalencia, pues es la que tiene que ver claramente con el comportamiento de él. Entonces, vuelvo y les repito, entonces ese rechazo que hace a un tratamiento, a una persona que lo quiere ayudar, pues puede ser perfectamente malinterpretado por otro y dice, no quiere que lo ayuden, dejémoslo ahí. ¿Sí? Que pues no cabe realmente entre las posibilidades. La siguiente. Entonces, ya cuando hablamos, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos, o sea, cómo estamos viendo, cómo identifico yo ese riesgo? Entonces, miren que acá nos encontramos con algo que les expliqué en la depresión, pero pues en esta parte del suicidio es mucho más macro, más grande, y claramente es el cambio repentino, el cambio dramático. Para mí realmente es cualquier cambio. A mí cualquier cambio me tiene que llamar la atención, porque cuando yo tengo un cambio repentino, dramático, grande, pues obviamente vendrá algo más grande. Pero si yo empiezo a ver el cambio mínimo, eso me tiene que llamar la atención. Y detrás de ese cambio mínimo, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué hay que yo puedo en ese momento afrontar y no dejar que evolucione? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser completamente algo muy serio. ¿Sí? No se puede minimizar, no se puede minimizar. La siguiente. Entonces, ¿qué me tiene que llamar la atención? Acá les voy a mostrar varias cosas que tienen que llamarnos la atención. La falta de interés en las actividades cotidianas, el descenso general en las calificaciones, la disminución del esfuerzo, el comportamiento inadecuado en la clase, hay ausencias inexplicadas en el colegio. La siguiente. Empezamos a ver estos que ya como en adolescentes más grandes, ¿sí? Empezamos a que, bueno, aquí dice uso inadecuado de las drogas, pues estamos inadecuado, no, pues es que ahora apareció el cannabis medicinal, entonces pues, se presta para muchos malos entendidos a veces, pero realmente fumar excesivo, beber,
incidentes que empiezan a aparecer involucrados de violencia estudiantil, donde está interviniendo la policía también. Eso nos tiene que llamar la atención y les puse acá esto así porque esto puede ser lo que nosotros llamamos unos equivalentes depresivos. ¿Qué es eso? Que esos sean los síntomas de una depresión que ha estado ahí o que está debutando. Es decir, no aparece con el cuadro clásico de estoy triste, estoy aburrido, el llanto, ¿sí? Sino que aparecen son estos síntomas. Entonces, al aparecer estos síntomas, eso nos tiene que llamar la atención. Estos pueden ser perfectamente lo que nosotros llamamos unos equivalentes depresivos. Acá hay un equivalente depresivo que no escribí, o que no plasmé en la diapositiva, pero que yo veo mucho en la consulta, que es la parte de los videojuegos. Entonces llevan al paciente porque la mamá dice, está adicto al videojuego. Y cuando uno va a ver la historia clínica es al revés. El paciente empezó a deprimirse y se ha encerrado en el videojuego. Cuando el paciente empieza a mejorar de la depresión, empieza a dejar a un lado el videojuego y no era, o sea, obviamente lo que se ve es una adicción al videojuego, pero lo que hay atrás son unos síntomas depresivos. La siguiente. Entonces, es esto, o sea, es quiénes somos responsables, los papás, los docentes, los líderes, todos los adultos, en general, todos los adultos somos responsables de los niños y adolescentes. El vecino, si yo tengo una relación con un vecino, pues, oye, yo lo veo extraño, lo veo raro, o sea, de una manera adecuada, pues de una manera decente. Eh, pues en eso nosotros somos responsables, entonces tenemos que tener una evaluación del estudiante, del niño, ¿sí? Ver si de verdad hay una depresión, ver si, y que esto pues claramente no va a llegar a un acto suicida. La siguiente. Entonces, cuando hablamos, a mí cuando me dicen, vamos a hablar de prevención de suicidio, vamos a hablar de cualquier, digo, bueno, vamos a hablar de cualquier prevención de una patología mental, lo primero que yo pienso es, hay que hacer un reconocimiento temprano, ¿sí? De el comportamiento, de los síntomas, de la manera de actuar, ¿sí? De este niño, ¿sí? Que esté en riesgo. Es decir, tengo que tener el conocimiento, que es lo que estamos haciendo con todas estas capacitaciones, charlas, talleres, de que los papás quieran saber, de que el profesor quiera saber, de que, bueno, los psicólogos saben o quieran profundizar o repasar su conocimiento, ¿sí? Pero es eso, o sea, tiene que unirse para yo poder reconocer, tengo que tener el conocimiento y saber, pues, qué tengo acá, qué factores de riesgo tengo. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de prevención, pues en esto pues son algunos datos, en la bibliografía y mucho más. No tenemos que enseñarles explícitamente el suicidio a los jóvenes. Por eso, cuando ocurre un suicidio importante y si vemos, están ocurriendo muchos suicidios en este momento en Colombia, ¿sí? Pero lo que vemos en este instante es que hemos hecho un trabajo de alguna forma para que los medios de comunicación no estén mostrando constantemente, sobre todo en adolescentes, cómo lo hizo, qué fue lo que pasó, cómo sucedió. Siempre siempre, es algo que es contradictorio. Hay profesionales que dicen, no, si se habla de suicidio, entonces estamos haciendo prevención, pero pues hay otra corriente y nosotros lo hemos mencionado adolescentes, cuando un grupo de adolescentes arranca a tener estos intentos, pues se desencadena una ola de eso que se llama, eso está más que revisado, se llama el efecto Weather, y ese efecto es así, ese efecto fue de un adolescente hace muchos años que hizo esto y se desencadenó pues una ola de niños que empezaron a hacer ese tipo de cosas. Entonces, uno no les enseña, no les explica, obviamente me van a decir, doctora, y el internet, lo tengo claro, pero pues nos toca vigilar el internet, qué páginas está revisando, qué programas de televisión ven, por favor. Si en las horas de la tarde los niños llegan, yo no tengo nada en contra, pues las personas que le gustan las novelas bien, pero pues particularmente a mí me ha pasado, yo lo he escuchado, La Rosa de Guadalupe en la tarde ha sido un instructivo para muchos aspectos del espectro suicida, que ha sido terrible. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Y quién estaba ahí? Yo llegué del colegio a prender el televisor y eso. Yo llegué al colegio, o sea,
realmente es algo repetitivo. Y pues es algo, si me preguntan de prevención, es pues es la manera de verdad, verdad, de cómo protegerlos. Ya hablamos de lo que nos toca hacer en las casas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto. Y pues realizar todos los enfoques positivos desde la salud mental. La siguiente. Entonces, asegurar equilibrio y bienestar, lo que estamos haciendo de capacitaciones, los papás tienen que trabajar en sus tensiones, en su estrés, porque los que la pagan muchas veces son los niños, y si necesitan los docentes, los papás buscar tratamiento, hay que buscarlo. La siguiente. Entonces, hablamos de la autoestima. ¿Sí? Esto es bien importante. Hay muchos aspectos, pero la autoestima hay que fortalecerla en los niños. Es algo muy común. ¿Por qué estás acá? Porque mi autoestima está abajo. Le contesta un adolescente y realmente sí sabe qué es la autoestima. Entonces me dice, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi hijo? En los colegios, los docentes, los profesores, los psicólogos, desde chiquitos, ya saben que hay unas actividades que lo que van buscando es promover la autoestima. En líneas generales, hay que acentuar siempre como las experiencias positivas que tienen, la identidad de ellos como tal. No hay que hacer una presión constante cada día para hacer más y mejor y mejor. Los niños deben sentirse queridos y apreciados simplemente por existir, por estar. Lo que ellos son, como son, está bien, pero en eso tenemos que tener mucho cuidado porque los niños siempre tienen, es que yo no sé cómo mi mamá quiere, es que yo no sé cómo mi papá quiere, entonces mi compañero es mejor y pues empiezan a generarse todos estos problemas de autoestima. La siguiente. Bueno, entonces la siguiente, que yo veo que hay bastante preguntas. Bueno, esto es para una alta autoestima, o sea, ¿qué necesitamos para que un niño tenga una buena autoestima? Una independencia, o sea, que estamos buscando que sea un niño al final independiente de su familia, de sus compañeros, que sea capaz de poder enfrentar una ocupación que le permita mantenerse pues en la vida, que tenga su vida tenga un significado, una filosofía y que sea capaz de relacionarse pues con otras personas. La siguiente. Que tenga la capacidad, bueno, en los colegios yo pues influyo mucho la parte de si me han escuchado no solamente a los papás, sino también a los docentes, estoy convencida que los docentes tienen un factor primordial acá, nuestros hijos pasan mucho más tiempo en el colegio en este momento que en nuestras casas y creo y considero que son, pues, tienen un rol acá de apoyo bien importante en el crecimiento y desarrollo de ellos, entonces ver el colegio, estar pendiente de todas las capacitaciones, de habilidades para vivir dentro del currículo que tengan, el sistema educativo que tenga capacidad de promover, de dar apoyo entre ellos, entre los adultos, sí, promover la estabilidad, la continuidad escolar, todo este tipo de acciones nos pueden ayudar para fortalecer la autoestima de nuestros hijos. La siguiente. La promoción de la expresión de las emociones, que era lo que les decía en las actividades que se hacen desde niño, tomar los sentimientos con la seriedad que corresponde. O sea, si mi hijo entra llorando, ¿qué te pasó? ¿Por qué sucedió? Ay, no, mi hijo eso se te quita con un chocolate. O sea, hay que primero contextualizar qué pasó, qué fue lo importante que ocurrió. O sea, todo esto no podemos minimizar las situaciones que le pasen. La prevención, pues, de todo lo que tiene que ver con matoneo y con bullying, son otros enfoques en los cuales podemos prevenir esto. La siguiente. También tienen, también tienen recibir el apoyo que necesitan por fuera. Aquí, pues en este momento estamos agotados con todo lo de la parte de salud mental, las líneas para poder recibir atención. La siguiente. Entonces ya, bueno, voy a hacer esto rápidamente para tener los 15 minutos que tenemos de preguntas. Entonces, ¿qué vemos? O sea, ¿qué fue lo que pasó con el COVID? Que veo que hay algunas preguntas, pero acá lo que le quiero mostrar yo con esta diapositiva en resumen, ¿qué fue lo que pasó definitivamente con el COVID? Eh,
Con el COVID, como nos podemos ver, apareció el COVID apareció como una amenaza, ¿sí? Entonces empezó el temor a la enfermedad, la muerte a los familiares, la crisis sanitaria que se dio. Y obviamente eso tuvo una repercusión, entonces además de eso, acordémonos, no, a los niños no les va a pasar nada, estamos solamente los adultos mayores, la gente mayor es la de riesgo, la gente con comorbilidades, y quedaron los niños como que no va a pasar nada, y no nos dimos cuenta que a los niños no les pasaba nada, entre comillas, físicamente en ese momento, pero sí les pasaba algo mentalmente. Sí, entonces esta repercusión, bueno, esta repercusión tuvo una repercusión sobre la familia, empezó el estrés, el desempleo, aparece la ansiedad, la depresión, y claramente dentro de esa familia están los niños y los jóvenes, y pues ese es el resultado. La siguiente. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Colombia pasó todo eso, los que ya tenían unos síntomas empeoraron sus síntomas, los que ya tenían problemas de aprendizaje empezaron a aparecer más, empezó a aparecer la depresión, la ansiedad, y si me preguntan cuál fue el factor de riesgo que se ven en todos los artículos a nivel mundial, aquí en Colombia, pues dolorosamente es la economía. Quienes tenían problemas económicos, eso se acentuaron más, quienes tenían pues una mejor economía les afectó mucho menos, y pues dolorosamente la inequidad se acentuó mucho más, y los afectados claramente fueron nuestros niños y los adolescentes. La siguiente. Y esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es lo que pasó con los niños en la pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estuvieron mucho menos tiempo con sus amigos, mucho menos tiempo por fuera, mucha menos actividad física, ahora más tiempo remotos en pantallas con los niños, empezaron a dormir más pero de manera desorganizada, a comer más de manera desorganizada, a tener mucho más tiempo libre, pero pues de manera que no era un tiempo útil, ¿sí? Y pues pues ha sido pues algo que nos ha afectado y que pues tiene un factor de riesgo con la parte depresiva y la parte ansiosa. La siguiente. Entonces, como conclusiones que les quiero dejar, pues el suicidio no es un incomprensible salto desde el vacío, o sea, no sale de la nada. Los niños y los adolescentes siempre nos están diciendo algo, nosotros tenemos que ver cómo podemos leer esos avisos o esos mensajes que ellos nos están dando para poder intervenir. La siguiente. Hay que identificar las dificultades en los rasgos de personalidad, hay que ofrecerles apoyo psicológico, toda la parte de los lazos cercanos que hablamos ahora, tratando de entender, ayudar, ¿sí? Hay que estar ahí. La siguiente, hay que ser observador, ayudar, bueno, cuando tenemos un niño que tiene un menor rendimiento académico que otro, ¿sí? Hay niños que tienen una capacidad cognitiva diferente a los otros. Tenemos en este momento cerebros disarmónicos. ¿Qué es un cerebro disarmónico? Que tus funciones mentales no van a, una es mejor, la otra no tanto, la otra, entonces, en esto le va mejor, en esto no tanto. Entonces, no puede haber niño estándar, no puede haber niño comparado con el otro. Los niños se comparan consigo mismo. ¿Cómo estaba ayer? Pues seguramente hoy está mejor de lo que estaba ayer. Excelente, pero no es compararlo, es que Miguelito, es que tu hermano, es que tal, es que tal, es que tal. Entonces, cuando tenemos niños que son menos diestros en sus actividades, esos niños necesitan mucho más recursos, mucho más atención, observar las faltas injustificadas, desestigmatizar, por favor, la enfermedad mental, a los psiquiatras también. Todos los psiquiatras no somos pepiatras, hay muchos psiquiatras que también nos dedicamos a la psicoeducación, a la psicoterapia, a trabajar con colegios, a trabajar con familias, y pues claramente si necesitamos medicar, tenemos que saber medicar porque es la última herramienta que tenemos para complementar y sacar un paciente adelante. La siguiente. Me parece que vuelve, como les dije, hay que entrenar a los docentes, a los papás, todo lo que hemos hablado está aquí. La siguiente. Y bueno, estos son mis datos. Eh, Les agradezco mucho la atención. Yo sé que es un tema denso, yo sé que es un tema que da para mucho más, pero pues traté de resumirlo, de condensarlo de alguna forma. Y bueno, voy a responder algunas preguntas que tengo acá. Tenemos 10 minutos para responder las preguntas.
Me preguntan cómo diferenciar la frase estoy aburrido de una manipulación, es decir, en qué momento hay que ponerle cuidado. Siempre hay que ponerle cuidado. Realmente poder una mamá decir me está manipulando es un proceso para yo poder tener esa seguridad de que un hijo me está manipulando. Pero de manera inicial, ¿sí? Si un hijo le dice a uno estoy aburrido, a mí me tiene que llamar la atención. Yo siempre le digo a los papás, es mejor que ustedes se excedan a que ocurra algo muy triste y digan, yo en el momento que él me dijo que estaba aburrido, pensé que él no me estaba tomando en serio, lo que quería que le llamara la atención, que le diera lo que no le había dado. ¿Sí? Entonces, realmente si me preguntan, siempre hay que prestar atención. Si está con la duda de que está manipulando, pues sí, necesita una consulta, de una asesoría de alguien de salud mental que le pueda decir, sí señora, su hijo está manipulando y usted esté segura de que está manipulando. Pero mientras tanto, un papá y un docente no puede de una vez decir, esto es una manipulación. Eso es un riesgo que no debemos caer en él. La muerte de un familiar cercano puede ser un factor desencadenante, totalmente. La muerte de un familiar cercano sí puede ser un desencadenante. Miren, dolorosamente los que más, ahora con esta situación del COVID, ¿quiénes fueron los primeros? Ahora, pues obviamente ahora el virus tuvo una modificación, cambió, hay otras variaciones, sí, pero si nos acordamos cuando arrancó todo esto en el primer semestre, en marzo del año pasado, las primeras muertes que se dieron fueron de los abuelos, las personas mayores de edad, ¿sí? Y acordémonos, en muchos hogares, ¿quiénes cuidan a estos niños? Los abuelos. También tíos, hay tíos que son mayores, ¿sí? Entonces hay tíos que también son mayores, tías que son mayores, y desafortunadamente sí hemos visto, hemos visto en la consulta cómo se han desencadenado cuadros depresivos, cómo se han desencadenado algunos intentos de suicidio porque no se hizo la lectura, pensaron, no, es que como está chiquito, eso se le pasa rápido, él no se entristece, o sea, todo ese tipo de circunstancias se dan, pero si es un factor desencadenante, o sea, si se muere un familiar, sí tienen que estar atentos, si ustedes lo ven, no es que yo lo veo jugando normal, está normal, pero de todas maneras, sí, ellos tienen, hay algo que tienen los niños y los adolescentes, muchos, y acuérdense que al principio de de la charla se los planteaba, y es que dan la sorpresa, ustedes lo ven funcionando bien y hacen un intento, hacen un gesto, aparecen con un síntoma el cual no esperaban, y es por eso, porque ellos pueden estar aparentemente mostrando que están bien, pero interiormente están pensando, están tristes o están ansiosos. Entonces, un factor desencadenante puede ser la muerte de un familiar cercano, claro que sí. Acuérdense que las muertes de ahora de COVID, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las muertes que pasan ahora con COVID? Mire, es una muerte súbita, es una muerte repentina y además de eso, ni siquiera hemos ni pueden hacer todo el proceso de duelo donde está la despedida que siempre le hemos dado a nuestros familiares que se mueren. O sea, ha sido toda una sorpresa. Sí, entonces las muertes traumáticas son las muertes más difíciles de resolver, son los duelos que más tienden a complicarse. Entonces estos duelos tienen estas características. Entonces imagínense qué herramienta puede tener un ser humano que tiene 8 años de vida o 14 años de vida, obviamente un ser humano que tenga 40. ¿Sí? Tiene mucho menos herramientas. ¿Sí? Entonces pensar que no le va a pasar nada, lo va a sacar rápidamente adelante, no, de verdad, no es algo en lo que yo sugiero que se enfoque. ¿Se está estudiando el tema de las secuelas de COVID con relación a los suicidios? Claro que sí, o sea, se está estudiando, se está estudiando y es la secuela del COVID, más que todo pues en los niños con comorbilidades, si en los niños quedan con alguna deficiencia, con alguna discapacidad, podría convertirse en un síntoma depresivo y en algo, en un aspecto suicida. Lo que está pasando realmente es más de lo que nosotros vemos, más de que sea el virus la secuela física, es el virus la secuela a nivel mental
pero más por la situación que estaba explicándoles en el cuadro que se diera. O sea, depresión, ansiedad, los adolescentes terminaron aislados, los adolescentes terminaron aplazando lo que tenían casi por año y medio. Nunca ha vuelto la realidad, que es la realidad que nosotros teníamos antes, la normalidad que teníamos antes no volvió, no ha vuelto. Nosotros tenemos en estos momentos una realidad a la cual nos tenemos que adaptar y tenemos que utilizar la resiliencia y enseñárselos a ellos a usar. Pero los adolescentes venían con una normalidad, esa normalidad no está, no es igual, estamos con tapabocas, hay unas limitaciones para salir, para estar juntos, o sea, hay un distanciamiento de verdad físico. Entonces, a raíz de eso es que se ha visto como la relación con el suicidio, ¿sí? Aquí hay otra pregunta. De todas maneras, todos estos temas se están estudiando, eh, pero en este instante tienen que ver más, es por la afectación a nivel de salud mental que ha ocurrido más que con la secuela física de. La secuela física de lo que se está viendo en los cuadros son más cuadros en gente adulta. Entonces son los deterioros cognitivos, las alteraciones de memoria, las alteraciones más como en la parte física, la limitación para caminar, en la parte respiratoria, pulmonar, y en esos, pues en los adultos, pues en los adultos que se ven bastante discapacitados, disminuidos, que esto tenía una influencia, entonces termina pasando esto. En la parte de sí, en la parte de consanguinidad, eso depende siempre, o sea, depende de entre más cercano esté el familiar en grado de consanguinidad al niño, pues hay un riesgo más alto, completamente. ¿Qué les digo yo siempre a estos papás? Cuando yo sé que tengo ese factor de riesgo, por favor, trabajen en los factores ambientales. Trabajan en los factores ambientales, es decir, en todo lo que tengo alrededor. La actividad física, tener una vida tranquila, una armonía, cuando hay un problema, saber resolverlo. Cuando tenemos toda esa parte ambiental, muchas veces, y yo veo la mayoría de veces esa parte ambiental, termina de alguna forma que la parte genética no se desarrolle la patología. El ejemplo muy concreto que les doy realmente es, les digo, no le eche agua a la mata. Si usted no le echa agua a la mata, pues se muere. Sí, entonces, pero si yo tengo un hogar con agresión, con irritabilidad, entonces pues claramente la vulnerabilidad que tenga, ¿sí? Pues va a salir enseguida el paciente, pues si empiezo la adolescencia, la parte hormonal, pues todos mis factores de riesgo que se los mostré ahí, pues el paciente va a empezar a debutar con los síntomas completamente, ¿ok? Entonces, si hay alguien con consanguinidad en la familia, por favor, trabajen en los factores ambientales. Pero es que estamos muy estresados, pero es que estamos muy tensionados. Bueno, yo siempre digo al papá, mire, qué pena, nosotros somos los adultos responsables. Yo no puedo decirle a mi hijo, no, verás cómo te la defiendes tú. Eso no creo que sea una respuesta. Ellos tienen como unas funciones muy concretas, o sea, unas funciones de los que les toca hacer y a nosotros tenemos un papel que tenemos que desempeñar con ellos y lo tenemos que asumir. ¿Cómo identificar los programas de televisión adecuados? Miren, los programas de televisión adecuados se encuentran, o sea, se van viendo acorde a las edades. Sin embargo, tengo que decirle, y de acuerdo a las edades también, los programas donde hay agresividad, los programas donde hay la parte agresividad, y le estoy hablando de agresividad verbal, agresividad física, donde estoy viendo, ¿qué está viendo? Es que estoy viendo un programa, una serie de adolescentes, y entonces yo me detengo a ver el programa, y bueno, ¿y estos qué hacen aquí? No, ellos se dedican a tocar en una banda, y todo lo que es la banda, de cómo el muchacho se esfuerza, en esa escuela de arte y cómo se va a otro país. Ah, perfecto, eso me está mostrando a mi hijo una motivación, alguien que salió adelante. Ah, bueno, y aquí hay un lío. ¿Y qué pasa entre todos estos cuando hay un lío? Ah, el niño le contó a la mamá, metió el profesor, o sea, los programas de los hijos tienen que ir a acuerdo a la edad, la agresividad verbal, la agresividad física, las escenas obviamente las escenas eróticas, todos estos tienen una edad y un momento en la vida, no estoy diciendo una edad para los adolescentes, un momento en la vida que se da, particularmente en los niños muy pequeños,
películas de terror. Yo he visto en consulta niños con trastornos de ansiedad generados por películas de terror. No le encuentra nada, todo está perfecto, aquí se lo traigo, doctora. Sí, y cuando empiezo a preguntar, bueno, ¿y tú qué haces los fines de semana? No, mi hermana lleva a mi prima y nos hemos visto el aro 3 veces. Sí, tiene 5 años, 6 años, no ha terminado de poder armar la realidad de la vida y mete en el aro donde todo lo que nos están presentando ahora como ciencia ficción está tan perfectamente hecho que es una realidad, hasta un al grande sale asustado, ¿sí? Entonces, y entonces tiene una crisis de ansiedad y nadie sabe de dónde vino la crisis de ansiedad. Entonces los programas, cada programa tiene su momento, su edad, y creo que pues eso hay que tenerlo en cuenta en el momento y tengo que estar pendiente de lo que él está viendo. Sí, si un niño hace una negativa que no quiero hacer algo, yo sí tengo que indagar por qué no lo quiere hacer. ¿Sí? ¿Por qué no lo quiere hacer? Si en ese momento no lo hace, ok, listo, no lo hizo, no voy a tratar, pero yo sí tengo que empezar de buscar la forma, la manera de indagar por qué no lo quiere hacer, qué hay detrás de que no lo quiera hacer. Ah, realmente es que no le gusta. Entonces yo sí me tengo que quedar, pero ¿por qué no le gusta? ¿Sí? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le llama la atención? Porque realmente no es la habilidad que él tiene, esa habilidad no lo mandó el niño Dios con el chip para eso, o sea, todo ese tipo de situaciones y de características cuando les hablo de un cerebro disarmónico hay que tenerlas presente, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, pues cabe perfectamente, pero pueden haber otras, pero sí me tiene que llamar la atención. Mi hijo de 12 años, ¿cómo identificar si las reacciones impulsivas, agresivas, hace parte de su proceso de crecimiento o son alertas? Sí, si mi hijo de un momento a otro empieza a tener unas reacciones impulsivas o agresivas, sí es bueno que hable con alguien, sí, que él hable con alguien o usted también hable con alguien y que pueda construir con esa persona si está pasando algo o no está pasando nada, ¿sí? O es característica de su manera de ser o este es el carácter que viene desde la casa, es que los hombres de la casa son así, es que las mujeres de la casa son así, o sea, ver qué es, pero igual de todas maneras, aquellos aspectos que no son positivos de la familia, genéticos, heredables, pues la invitación realmente es que si yo tengo un hijo de 11 o 12 años, busque la forma y la manera de que esto lo modifique ahora, porque entre más tarde lo modifique, no va a poder ser. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Acá hay una última pregunta. ¿Hay formas de identificar cambios en los niños cuando no son muy expresivos? Siempre hay una forma de identificar cambios. Cuando no son muy expresivos hay que observar el comportamiento, ¿sí? Y aunque no sean muy expresivos, siempre está, ellos dicen algo, ¿sí? Dicen algo en cómo actúan, en lo que dicen, en lo que se expresan, o pues definitivamente ver, y también por eso le digo, hay que hacer un análisis muy juicioso de quién es, ¿sí? Porque hay niños que la mamá dice, es que yo quiero que sea sociable, que tenga muchos amigos, que yo le digo, señora, él es feliz con 2, 3 amigos, él es feliz jugando con ellos tres, está bien, está tranquilo, o sea, las proyecciones suyas perfectamente pueden no ser la manera de ser de su hijo, que a la final lo tenga tranquilo y lo haga feliz, ¿sí? Pero esto es algo que hay que verlo, hay que valorarlo, no lo podemos decir de manera súbita, pero siempre se los dejo al papá ahí, ¿sí? Que lo piensen, o sea, no tiene que ser igual que yo, ni tiene que ser como yo quiero. Lo que es importante es que esté tranquilo, es que esté feliz, es que pueda ser independiente en la vida, más adelante, que pueda tener unas relaciones sanas, que escoja bien las personas con las que está alrededor, pues eso sería en líneas generales, obviamente en muchos más aspectos. Entonces, yo los dejo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí un viernes. Los tengo que felicitar, los tengo que felicitar que estén un viernes, que les llame la atención el tema, que estén aquí todos, los tengo que felicitar. ¿Sí? Y bueno, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y pues de parte, como les dije, de parte del Instituto Roosevelt, quedamos pues atentos a las solicitudes que se dan de colegios, de papás, en los que nosotros siempre podamos apoyar que todos nuestros niños y adolescentes estén felices para que sean adultos sanos, por Dios. Ese es el objetivo final. Entonces, muchas gracias por su atención y quedamos en contacto siempre.
Hasta luego.